les tiene su asiento de inscripción. ¿Qué pasa ahí? ¿Desde cuándo tengo derecho si la compra-venta, entrando al ejemplo de la compra-venta, me lo inscriben en abril? ¿Desde cuándo tengo derecho? ¿Desde cuándo es oponible mi derecho? Desde enero. No importa cuánto se demore el registrador, el tribunal. Lo importante es cuándo presentaste el título. Eso es el momento trascendental. Yo hace poco tenía un título que era de 2006. 2006. No, le tacharon, el tribunal registral le tachó, le confirmó la tacha y se fue al contencioso administrativo. El año pasado, 2015, 9 años después, el Poder Judicial le da la razón al pobre. Imagínense, qué largo camino, es el peor de todos. Y viene con su título bien bonito, que le ha dado la razón y el registrador dice, no te puedo inscribir. ¿Qué? Tanto he luchado para que no me inscriban, es un misterio, ¿no? La gente es terrible, se transforma. Así como Holmes se pone, porque va bien bonito con su título y no le quieren inscribir. Entonces, ahí fue un tema de prioridad. ¿Por qué? Porque como nosotros le tachamos el título, el señor no anotó su demanda contenciosa administrativa. Entonces nadie le guardó la prioridad, nadie le guardó la cola, nadie. Entonces vino la sentencia y dijo, después de tu título que fue tachado, han venido otros títulos que son incompatibles. Se trataba específicamente de un nombramiento de un consejo directivo, ¿no? Era para el periodo 2005-2006, el señor quería ser presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa del 2005 al 2008, 2005 al 2007, y lo quería inscribir en 2015. Le negaron, no es incompatible, hasta que llegó a mis manos. Me dio pena, tuve hombre, tanto tiempo, había que buscar la manera. ¿Qué era el gran defecto de este título? Aparte de la incompatibilidad, las actas se habían perdido, porque el señor hizo tachar su título y no sé bajo qué papeles, o solamente basándose en la demanda o copias simples, el Poder Judicial le dio la razón. Pero las copias certificadas del acta de nombramiento no estaban ni en el Poder Judicial y, como ya había pasado 8 años, no se sabía si el usuario los había recogido o el registro lo mandó a quemar, porque tenemos un periodo para guardar los títulos, no podemos estar guardando tantas cosas tanto tiempo. ¿Qué pasó? No hay un título. Entonces todo el mundo le decía, no. Me tocó a mí. Como yo tengo hasta hace poco, porque ya he cambiado un poco, me he moderado. Tenía una cosa compulsiva de querer escribir todo, quería poner la registradora, todo escribir. Hasta ahora no me metió juicio. Me persigo. Entonces, porque siempre tengo, yo he sido usuaria del registro antes de empezar al registro. Entonces yo he sufrido en carne propia. Y por eso, en nombre de esos malos recuerdos, dije, no, en la colegio nunca voy a hacer pasar lo mismo. Entonces lo busco y se me ocurrió una idea. Y dije, no. Si bien es cierto, ya no están las copias certificadas, si no había copias simples, eso ya era mérito del Poder Judicial. Y si el Poder Judicial no le ha negado a esta gente, yo voy a para qué, no, vamos a darle mérito a estas copias simples que estaban dentro de un proceso judicial. Yo le di mérito. Ya, vamos a escribirte, señor. Ya, y mandé a escribir, que después de tantas 6 venidas. Y el señor dijo, uy, se vino la Virgen, chévere, voy a ir con mi título. Y así, ¿pero por qué? ¿Por qué el tema no era incompatible? Porque lo que había dicho el juez en la resolución, debiendo respetarse su prioridad. Mira lo que el juez se le ocurrió poner, y eso lo confirmó la sala y hasta en casación. Debiendo respetarse su prioridad. ¿Qué significa respetar su prioridad? Lo puse en la resolución. Significa que los efectos de esta sentencia se van a retrotraer al momento del asiento de su presentación. Por lo tanto, todo lo que vino con posterioridad, por disposición legal, judicial, y no por el principio de prioridad que lo ha creado el Poder Judicial, se retrotrae, por lo tanto, todo lo demás como si no hubiera existido. El señor dijo, uy, por fin casi me besa los pies. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pisó? Que el acta decía
nombrar el Consejo Directivo para el periodo 2005-2007. Y así lo escribieron. El señor viene a pedir un certificado de vigencia y poder y dice, no, tú no estás vigente, porque tu periodo era del 2005-2007. Ahora, el 2015 no tienes la razón. El señor vino, apeló, casi llorando ha venido. Sí, que por qué mandaron a inscribir si al final no le van a dar lo que yo quiero. Y yo, señor, ¿usted qué cosa quiere escribir? Un consejo directivo del 2005-2007. No, pero mi mandato se debe de entender que es el momento de la inscripción. ¿Y dónde dice eso? Ni en el acta dice eso. Ni el Poder Judicial ha dicho eso. Ay, ha dicho eso, es solo usted, una aspiración legítima, obviamente, porque yo no voy a hacer un juicio de 9 años para nunca haber ejercido. Ahí lo dejo a ver llorando, no sé cómo solucionar el problema. Entonces, el tema, fíjense, el tema, la gente piensa que, ay, presenta mi escrito y se me da el problema. No, señores, la presentación de escrito es un acto trascendental. Primero, que da inicio al procedimiento registral, o sea, el vía crucis. Segundo, que te genera oponibilidad, preferencia, prioridad. Imagínense, tú en ese momento, ese acto, cuando tú estás en tu política, has pagado tu derecho, estás dando un numerito, ese acto ya te marcó la vida. Ese acto. Yo de presentar mi título muy bonito, no. Uno va y te preliquidan. No, dice, me voy a preliquidar. La norma dice que si no pagas mínimo los derechos de calificación, no te califico el título. Es más, debería hasta rechazarlo. Pero hay gente, ¿cómo se peruano de criollo? No sé que me molesta el peruano. Ya, voy a escribir una declaratoria de fábrica, independización de 20 departamentos, acumulación, rectificación de área y puedo pagar 30 soles. Y así pasaba. Las inmobiliarias escribían tremendos actos y por 30 solcitos más. Y solo cuando escribían pagaban los 20.000 soles. ¿Y qué pasa si no inscriben? Ya pues, todo perdió 30 soles. Pero eso no es la idea. La idea dice, la norma dice que lo que yo debo pagar al momento de presentar mis títulos son los derechos de calificación mínimos. Y la gente pues escribía que 30 soles, 31 soles. Entonces una registradora se le ocurrió decir, no, me reservo la calificación porque no has pagado los derechos mínimos de calificación. Y el hombre dijo, ¿y de cuándo acá me piden estas cosas? Y apela. Y el tribunal, yo si me siento responsable de ese acto, y tiene razón, porque la verdad que es un escándalo que ha hecho este señor, ¿no? Y le confirmamos. Efectivamente tiene derecho a reservarse porque no se ha pagado los derechos mínimos de calificación. Al momento de presentar el título, a partir de entonces se ha generado una ola de reservas de calificación. Ahora, si no pagas tus derechos completos, ya no, el tribunal ya no te califica. Lo primero que haces es pagar. Lo que pasa es que también hay tantos años en el tribunal y de mejor manera que hemos encontrado de contar los asientos en la gente, a ver quién se ha pagado, ya. Entonces, buena queja, hay que pagar los derechos de calificación. Porque si van a apelar, el tribunal no les va a calificar. No se olviden, ir con el sencillo completo, el título bien bonito, en el registro. Luego viene la parte ya más crucial, la calificación registral. Ese momento crucial donde el centralizador se ilumina, donde pueden jugar diferentes factores. El registrador esté molesto, el registrador esté denunciado, el registrador esté feliz de la vida. Entonces, cuando vean que el registrador escribe así como loco, porque está feliz. Pero si ven que el registrador no escribe dos cosas, o sea, pelea con la esposa, o simple y sencillamente por ahí lo han denunciado. Entonces dijo, de ahora en adelante ya no escribo. Yo he escuchado una persona que le había sancionado y dijo, de ahora en adelante yo no escribo. ¿Qué culpa tiene la gente de que le haya sancionado a él? Ni siquiera, ¿no? Que era un tema de poder, se había olvidado de ver la partida y no se dio cuenta que el poder era y había estado revocado. Y lo escribió, le denunciaron y todas esas cosas que ahí pasan. Y dijo, y de ahora en adelante no escribo a nadie. Como a usar a veces otra persona y ya puede, tengo que decirle, no, se ha vuelto conservadora totalmente. Entonces, la otra vez, voy a escribir, yo
tengo tu usuario de registro. Mi consejo directivo. Una misma acta que había escrito yo al inicio, una escritura pública de constitución, todo bonito, el acta, todo. Lo mismo en otro acto. Y digo, y pongo Asamblea Universal. Firman los dos y decimos, se aprobó tal cosa, cambio, o sea. ¿Por qué? Porque debía haber puesto que se aprobó la agenda y que por si acaso se ha aprobado por unanimidad. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Si le pasa, presenté igual y no me he hecho nada. Y bueno, con la confianza que tengo, lo llamo al registrador, ya me llegó, digo, no, ya aquí está pasando algo. Yo digo, amigo, es todo bonita, ¿no? Porque tampoco quiero molestar, o sea, no le pongan de mano al registrador porque no le ven. Bonito, suavecito, porque a mí también me pasa lo mismo, ¿ah? No, si un usuario viene y me trata mal, yo, no, te fregó. Uno tiene que ir bonito, chévere, uno le gana el corazón, uno piensa, a ver cómo le resolvemos el problema a estas pobres personas. Y si es mujer y llora, mejor. A mí lamentablemente me conmueven las lágrimas. ¿Qué puedo hacer? ¿Ya? Entonces, le digo, ¿no? Le pregunto, ¿pero cuál es tu criterio? ¿De cuántos son, doctora? De 2. Ah, si son dos. Ah, ya me no, yo empiezo a sumar con todo a partir de 10. O sea que los principios de prioridad, datos sucesivos, no, aquí el tema de cuántos son. ¿Cuántos son esos 2? Ah, no sé si lo escribo. Y son 10, no, aquí está bien formalito. Igual es pasar el amigo, oye, es una caducidad. ¿De cuánto es? De 1 millón. Ah, no. Observado. Pero, razonable no. O sea que aquí, ¿cuánto cuesta de acuerdo a eso las personas es? Pero eso no es un problema de repente de ellos. Nosotros como restaurantes sentimos que frente a la ola del fraude inmobiliario, la mayor víctima ha sido un registrador. Porque quien está preso ahorita es un registrador. ¿Un notario está preso? No, señores. Tantos que hay que están no están. Todos se le han echado la culpa al registrador. El registrador es el que al final asumió las sanciones. El registrador al final se queda asumió el proceso administrativo. A mí me han llamado 10 veces por el caso Orellana. 10 veces como testigo. Para decir lo mismo. ¿Qué ha pasado? O sea, lo que te genera como persona, porque los registradores somos personas, es que yo me puse a pensar, porque yo tenía ese afán, porque, ay, qué bien, a ver, pobrecito, no, mira cómo le queda abusivo, ya hay que revocarle, y así era yo. Y me podía pensar, colgando en mi casa, cómo funciona el problema de este señor, ¿ya? Para dar una solución, porque yo me pongo en el lugar de ellos, porque yo he sido usuario de ellos. Pero si por buena gente de escribir te van a sancionar, dime si hay las personas que son observadores son identificados en el registro. No te escriben. Ellos son felices, nunca le abren proceso. ¿Quieren decir un proceso? ¿Quiénes son funcionarios? Porque a la gente se le ocurre, sí, la verdad, porque para que vean que los auditores, la policía, ¿no? Los gentes, ¿por qué escriben? Han tirado plata. ¿Por qué? Así le preguntó la policía, doctora, ¿por qué usted escribió si el registrador le había tachado? ¿Por qué en la doble instancia? No, pero si el registrador le había tachado, ¿usted por qué le ha revocado? ¿Para qué hay una segunda instancia? ¿Para qué le revoca y si el registrador le ha tachado? Entonces no hay sino que explique con esto. Explicarle a la policía, mira que entonces el registrador se ha equivocado. No, lo que pasa es que el registrador tiene otro criterio. No, entonces el registrador se ha equivocado. Entonces, así son de cerrados. Doctora, diga la verdad, ¿cuánto le pago por escribir? Así te dice. Yo digo, conozco al señor tiene la razón, tiene la razón, tiene la razón. Me ha tocado caso. Yo les toqué el caso de Andahuasi. Me han abierto un cartel gigantesco ahí en el comercio, ¿no? Cuando mandé escribir. Presión política, porque estaba un político dentro del Consejo Directivo. Yo no lo conozco, señor. ¿Por qué? ¿Qué será? Pero cuando a estos casos son complicados, yo recontrafundamento, porque al final, por más que nada proceso, quiero que me enseñó un buen profesor. El que tiene la razón, tiene la razón. Punto. Tarde o temprano se sabe. La verdad sale de ahí. Hubo una incomodidad de mi parte, hubo. Yo creo que el peor momento de mi vida, porque mi marido se tuvo que enterar que me estaban cuestionando en el periódico. Pero al final yo tenía la razón. Es más, impedí una masacre. Entonces, a veces vamos a estar. Piensen en eso, ¿no? Y además, cantidad de títulos que tenemos que entregar, entonces el registrador está predispuesto. Entonces,
Consejo santo. Hay que tratar bien al registrador, bien al corazón. Si vaya a hombre potente, este señor le pasaba, no para así de frente, digamos así. ¿Qué pasa en este señor? Disculpe, señor, mala idea de tratar mal a la boca con él. ¿Usted cree que con esa actitud me va a convencer? Al contrario. Ahí sí se va. O sea, ¿qué piensa? A estas alturas de mi vida, 17 años de registro, porque mi vida voy a imprimir. No pues, ya estamos bien con esas cosas. No, a mí, trátame bonito, dame tus razones. Y yo te saco una ponencia, vea mi ponencia. Por eso que la gente me dice, ¿por qué no he hecho todo esto? Se me hubiera acabado. No, sino que me gusta, pues sustentar las cosas, darle la razón a la gente cuando la tiene, ¿no? Esa es la parte que le digo al registrador. No se olviden, los registradores somos seres humanos. Y cuando uno presenta bien sus requisitos, y el registrador, a pesar de que observa, obviamente va a seguir siendo doctor, se equivocó en ese nivel. Esos registradores que reconsideran y lo inscriben. Todos somos humanos. Pero lo peor que podemos hacer es pelearnos con el registrador. Y menos con la vocal, por favor, hazlo saber. ¿Qué es lo que le decimos al registrador cuando se equivoca? Pedimos reconsideración, lo que le llamamos nosotros reingreso. En derecho administrativo se llama reconsideración. ¿Por qué? Porque es ante el mismo funcionario, que te ha observado, te ha dado la decisión, ante ese mismo funcionario vas a pedir que reconsidere. Eso es reconsideración para el término administrativo, en nuestro caso se llama reingreso, ¿no? No, voy a revisar, voy a subsanar. Y van al tribunal y dicen, yo le subsané al registrador. Bueno, será para su entender, pero el registrador considera que no le ha subsanado, con más papeles que usted le haya presentado. Entonces, cuando el registrador no te hace caso, ¿no? ¿Cómo puedo manifestar esto? ¿Mediante una observación o mediante una tacha? Eso es lo que se llama la calificación negativa, ¿no? Entonces, no, esto no pasa. ¿Tacha o observación? ¿Observación cuándo? No se más adelante. La observación es cuando hay un defecto subsanable. Puede subsanarse. La tacha sustantiva no hay subsanación penal. ¿Cuándo puedo reingresar el título? Cuando está observado. Cuando está tachado, el único recurso que nos queda es la apelación. Vas de frente al tribunal registral de apelación. Sea cuando te observan, sea cuando te tachan. Pero también puede haber otras decisiones que pueden ser apelables, sí, cuando te suspenden el título. Sin motivo alguno de suspender el título porque creen que es incompatible con algún título pendiente, entonces también puedes apelar a la suspensión. Pero puede pasar de que durante la vigencia de presentación no pueda subsanar, se vence el asiento, primero son 35 días, si lo observan son 25 días más. Pasaron los 60 días y no has hecho nada, ni siquiera has apelado. Entonces, ¿qué viene? Lo que es la tacha procesal. Estamos viendo dos tachas acá. La tacha sustantiva, que es una tacha que es por defecto insubsanable por obstáculos en las partidas. En ese caso estamos llamando una tacha sustantiva. Luego viene la tacha procesal. Cuando ya no hay, ¿no? Ahí sí murió la flor. El único que puede revivir una tacha sustantiva, una tacha procesal, es el juez, porque el juez lo puede todo, ¿verdad? Inclusive, levantar una tacha procesal. Pero, llegas al tribunal registral y el tribunal no te da la razón, confirma la resolución, la observación o la tacha. ¿Qué nos queda? Ir al contencioso administrativo. Pero en ese proyecto, en ese circuito, la ley ha incorporado un acto más que se llama la oposición, que la ley le ha dado esa facultad al notario, al juez, al funcionario o al árbitro. Todos ellos pueden aducir que el documento formal, que el acto formal es falso o que ha habido suplantación, ¿no? Ahí ellos se pueden oponer. No se pueden oponer cualquier persona, se pueden oponer solamente ellos. Pásenme al siguiente. Dime. Para una consulta, esa oposición que tiene que hacer sea el notario, el cónsul o el juez en todo caso, eso lo tendría que ser por escrito. Sí, escrito necesariamente, tiene que ser por escrito. Y si solamente presenta la tacha también el representante, ¿qué pasaría? ¿Cómo presenta la tacha? Pide la tacha.
Ya, pues es una tacha por desistimiento. Ya, pero después del desistimiento viene la otra parte y vuelve a reingresar el mismo documento, ese mismo título que se había tachado, y utiliza la otra parte para presentarlo nuevamente al título público y solicita que se considere el título que había sido tachado, el anexo de ese título, para una nueva calificación. Tachado, pero no es problema, las tachas sí. Una de las cosas que me faltó decirles del procedimiento registral, es que no genera cosa juzgada, ni siquiera cosa decidida. ¿Ok? Una observación del registrador, usted puede no apelar, va a la tacha procesal. ¿Puedo representar el título? Sí. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 100, todas las que quieran. Hay títulos que son caseritos en el registro. Entonces que cuando yo entro a la máquina, pongo el número de partida, me sale que ese señor ya pidió ese título un montón de veces. No sé por qué. Porque a diferencia de cualquier acto administrativo, las decisiones del registrador no generan cosa juzgada, ni mucho menos cosa decidida. Lo que genera un acto material y sustantivo son las inscripciones. Es lo único que genera. O sea, cuando el registrador decide inscribir, a eso sí nadie lo puede borrar, solo el juez. Pero cuando el registrador observa, puedes hacer lo que hacen en Lima. Pide la tacha y lo presentas a autorregistrador. Vas ruleteando. Hay gente que ruletea en Lima. Y va viendo, a ver en qué sala, ojalá que me toque con la doctora, porque ella siempre escribe. Por ejemplo, piden así. Entonces, en este caso solamente varía todas esas presentaciones, siempre y cuando el notario... Tú dices que no presentó oposición a Pío Tacha, ¿no es cierto? El notario pide la tacha, ¿no? Claro, pero no pide oposición, pues. Si él hubiera dicho, ¿saben qué? Esto es esto me opongo porque esto es falso, me opongo porque esto es esto. Entonces ahí es otro procedimiento, ¿ya? Porque eso se va a ir a la Procuraduría y va a venir una investigación. Se tacha el documento por falsedad documentaria y ahí va. ¿A dónde? Al procurador. Cuando hemos hablado de tacha, nosotros vimos una tacha, ahora vamos a hablar más de tachas. Ya le ha aburrido al señor. No se olvide que tiene que... ¿Qué es lo que puede pasar? Cuando uno presenta el título, es como que uno se casa, uno se puede repetir, ¿sí o no? La diferencia es que ahora es más fácil de divorciarse, ¿no? Igual uno se desiste de la inscripción, ya no quiero inscribir, ya me llegó, el registrador me observa, no. Entonces, ¿qué? Me desisto, yo no quiero. ¿Para qué? ¿Lo puedo volver a presentar? Sí, porque el desistimiento, pedir la tacha, es una forma de desistimiento. Yo desisto, no quiero, me llevo. Eso es un desistimiento. Vamos a hacerlo cuantas veces. Le tocó con el registrador películas para... no, ese es pesado, me va a observar, no me desisto. Esperando que este señor se vaya de vacaciones, ay, ya, su suplente, lo siento de nuevo. Y le pide, hay que emplear estrategia, hasta eso es válido. Como le digo, aquí viene la figura del desistimiento. No puede desistirse de todo el aprobatorio o solamente de un acto. ¿Cómo puedo hacerlo esto? Con un escrito con firma legalizada. Ahora, ¿puedo desistir parcialmente? Sí. Cuando es más de un acto y cuando estos actos sean separados. Por ejemplo, si hay una compraventa y hay un saldo de precio, eso me va a generar una hipoteca legal. Compraventa y por falta de pago, entonces hay una hipoteca legal. Entonces la persona dice, no, me voy a desistir parcialmente de la hipoteca legal. ¿Puedo? No. ¿Por qué? Porque la hipoteca legal no es un acto separable de la compra. De hecho, hay muchas hipotecas, ¿no? Hay mucha gente que piensa que inclusive la hipoteca convencional, compra-venta con hipoteca convencional tampoco son separables, ¿no? Porque imagínense que yo compro y por el saldo de precio o el banco me da un dinero y me dice, no, ¿sabes qué? Quiero desistirme de la hipoteca convencional. No se puede. Y eso era más fácil antes porque no había la que es actualmente la presentación cautiva. ¿Sí? Porque ahora, con las modificaciones que hay, en la presentación del título, tienen que hacerse a través del notario. ¿No? Ahora es el notario el que va a presentar los títulos.
persona puede desistirse de los actos. ¿Cuál es la vigencia de presentación? 35 días. ¿Cómo se genera una prórroga automática? Cuando el registrador observa, liquida o hay un informe catastral. En esos casos hay algo que se llama una prórroga automática del plazo hasta 60 días. En caso de recurso de apelación, una vez que apela, sabe Dios hasta cuándo será. ¿Okay? Si te observa, automáticamente de 35 pasa a 60 días la vigencia de asunto de presentación. Pero si apelas, ¿hasta cuándo será? No sabe. Claro que nosotros queremos resolverlo rápidamente, sí, por supuesto, los 30 días queremos, pero no es fijo, puede ser 60 días como más. ¿Ok? Por favor. Ya hablaba. Exactamente. Ya, pero para desistirse tiene que ser a través del mismo notario y por eso ¿cómo se hace? No, el desistimiento lo puede hacer la misma persona, pero que últimamente ese tema también no está muy regulado. Ahorita, por ejemplo, en el tribunal estamos aceptando el desistimiento de las personas. A pesar de que el notario sea La diferencia es que en nuestro caso generalmente apela a la persona interesada y nosotros no hemos hecho ese distingo de decir, no, como el notario representado solo puede apelar el notario. No hemos dicho eso todavía nosotros. ¿Qué hemos dicho nosotros? Que pueden apelar porque hay una representación ficta que no necesitas acreditar, ¿no? Por ejemplo, si representó el notario González Loli, pero como en los actos está la constructora de la casa, el constructor de la casa puede venir y desistirse. Nosotros no le cuestionamos. Lo que sí cuestionamos es las apelaciones que más bien dice, oye tribunal, el registrador lo ha observado, pero lo que debió hacer es tacharlo. Entonces, que esos casos usted mucho que no tiene legitimidad. Porque lo más importante, lo que le da legitimidad a la gente para apelar, es que todos quieran la inscripción del título. Si quien apela no quiere, entonces en esos casos estamos diciendo que es un opositor. Ahora, en el caso de desistimiento, yo he visto que en primera instancia lo están haciendo los notarios. No tenemos hasta ahorita una denegatoria de desistimiento y no tengamos que ver una apelación, entonces nosotros tendríamos que hacer toda una evaluación si efectivamente todavía las personas que no han presentado el título pueden también desistirse, ¿no? ¿Cuándo podemos suspender? Hemos comentado ustedes, porque hay un título incompatible, ¿no? Con fecha posterior al título. ¿Cómo sé que un título es compatible o incompatible? Cuando ambos títulos no pueden entrar en forma simultánea. Si la inscripción del título anterior excluye al posterior, son incompatibles. Pero si aun cuando se inscriba o se tache el título en trámite, el posterior igual se va a inscribir, estamos hablando de títulos compatibles. ¿Ok? Las anotaciones de demanda que después dice sí o sí, anótalo, aun cuando cambien de titularidad, igual se va a anotar, porque es una reiteración después. Un certificado de numeración, ¿no? No es incompatible, podemos inscribirlo. Pero si A le vende a B y después A le vende a C, ¿no? Entonces yo digo, oiga señor, estos son incompatibles, porque si yo inscribo la venta de A a B, lo de A a C ya no se va a inscribir, porque A ya no va a ser propietario, sino B. Por lo tanto, eso sí se tiene que suspender. Pero no todos los títulos son incompatibles. Es cierto que por prioridad los títulos se tienen que inscribir en forma ordenada en la partida. Los actos primeros, los que ingresaron con anterioridad y después los actos con posterioridad. Obviamente es así. Pero puede suceder que los actos posteriores no son incompatibles, por lo tanto, lo que se puede decir es que aun cuando sea con fecha posterior, yo lo voy a escribir con fecha anterior porque no son incompatibles. ¿Por qué este tema no es importante cuando son compatibles? ¿Por qué? Porque la prioridad del tiempo, la preferencia del derecho se le da al asiento de presentación y no la fecha del asiento de inscripción. Puede ser que el registrador, por error, porque ha sucedido, que inscriba un título posterior incompatible con el anterior. ¿Puede suceder? Sí.
A le escribe a B, A le vende a B y al mismo tiempo hay una hipoteca de A. Entonces, que viene con posterioridad, ya es incompatible. ¿Por qué? Porque a partir de que B adquiere derecho, solo él puede hipotecar. Por lo tanto, la hipoteca de A no podría ser inscrita, pero el registrador se equivoca y lo inscribe. Porque son dos registradores diferentes, el que ve gravames y otro registrador que ve la compraventa. Se olvidó y escribió la hipoteca. La ley dice, la norma dice que el siguiente asiento, o sea, la compraventa se puede inscribir y diciendo que este título es el que tiene prioridad frente a esa hipoteca. Claro que ya la propiedad queda media rara, ¿no? Pero la norma ha dado esa salida. No. Aquí, propiamente la oposición, ley 30.303, ¿no? Aporcionamiento del notario, juez, árbitro, funcionario para plantear su posición por suplantación de identidad o falsificación de documento. Se presenta el registro en trámite dentro de la vigencia del procedimiento registral y no cabe la oposición a la inscripción. O sea que el notario, el juez ya no puede apersonarse de presentar oposición cuando ya está extendido el asiento de inscripción, ya no va. ¿Cabe el rechazo de la oposición? Sí. Hay mucha gente que decía que no, porque la ley no lo ha establecido de esa manera. La ley ha dicho claramente en qué casos te puedes oponer. Si te estás oponiendo por algo que no es de la ley, yo le puedo rechazar. Porque la ley dice, presentar la oposición, el registrador, previa calificación, tachará el título. De otra tacha. ¿Se dan cuenta que hay muchas tachas? Tacha sustantiva, tacha procesal, ¿no? Tacha por falsedad documentaria, hay tacha especial también cuando se presenta el documento simple, si no se presenta el documento formal, y la gente solo con bloquear la partida presenta copias simples, así, solamente para generar un título, para generar un asiento de presentación. Entonces, ¿qué hacen? Presentan copia de cualquier cosa. Entonces, ¿qué ha dicho un tribunal? Que ha dicho, eso es tacha, la norma, tacha especial. Otra tacha, cuando no presentan planos. ¿Cuándo no presentan planos? Cuando hay que hacer una independización, una acumulación, una inmatriculación. ¿No presentas planos? Tacha también. ¿Ok? Un montón de tachas ahora. Pero en este caso lo que va a hacer inmediatamente el registrador es una tacha. Tacha por oposición, fundada y se terminó. Pero puede ser que el notario, ¿qué habrá pasado? Tengo que tener un caso. El notario había extendido, había acudido a una asamblea de una asociación, extendió el acta y quiso escribirlo. Pero en pleno procedimiento le observó otras cosas el registrador. Pero ¿qué le ha venido a decir la otra parte contraria? Lo habrá amenazado de muerte, dice yo, el pobre hombre. Que el notario dice, que ya no quiere escribir, se desiste el notario, con lo cual como él se desiste, el registrador, los usuarios mismos lo vuelven a escribir, los interesados, en esa época no había esta defensa cautiva que hay ahorita, la presentación cautiva, pero en ese caso ellos volvieron a presentar y nuevamente el notario dice, no quiero que se escriba. Y en eso sale la ley de oposición, y dice, me opongo. Y entonces el registrador le dice, ¿por qué te opones? Ay, a ver cuál me parece mejor. Ya, suplantación. Y ahí se presenta, y la persona obviamente que le tacharon el título, apela. Y nosotros, ¿cuál era la supuesta suplantación? ¿Qué dijo el notario? El notario dijo, es que el señor Juanito de tal me dijo que era el presidente del consejo directivo y no era el presidente. Ha suplantado el cargo. La norma dice claramente que lo que debe haber es suplantación de identidad, pero no suplantación de cargo. Oye, si tú te has equivocado y no has visto bien y le has dicho, le has tomado como válido el cargo, eso ya no es suplantación. El señor se llamaba Juancito Pérez y Juancito Pérez es Juancito Pérez de un documento. No ha habido suplantación de identidad. ¿Pero qué alegaba el notario? Hay una suplantación de cargo. Entonces, nosotros en segunda instancia
revocamos la tacha por falsedad, o la tacha especial que saca la 30.313, y hemos dispuesto, no le mandamos a escribir porque tenía otros defectos, pero ese tema de la tacha quedó sin efecto. No es que los señores, o sea, el notario, el árbitro, venga y se oponga porque me opongo. ¿Por qué te opones? Porque me opongo. ¿Por qué? Porque sí. No, señor, aquí las oposiciones son arbitrarias. La ley dice dos supuestos: suplantación de identidad y por falsedad. No hay forma de suspenderse. No, porque no me gusta, no porque no es su derecho, no, señor. Porque es falso, porque él no era el comprador, era el vendedor, me equivoqué. No. Lo único que puede hacer el notario en esos casos solamente es desistirse o pedir la tacha, pero no va a evitar que ese título vuelva a presentarse. Doctora, ¿qué pasaría si se vuelve a presentar? ¿Se vuelve a calificar eso? Hace poco tuvimos un caso así. Te cuento. Hola, la vida explica, ¿no? Mira. En este caso, los señores presentaron una copia de acta, o sea, copia certificada de un acta. Y el registrador observa. ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrán ido a Sandro? No sé qué pasó. Lo cierto es que el acta de reapertura era falsa. Y el registrador lo tachó por falsedad documental. ¿Ya? Hasta ahí dice, hasta la Procuraduría. Posteriormente, volvió a presentarse el mismo acto, pero en vez de presentar el acta de reapertura falsa, presentaron un acta de asamblea ratificando los actos anteriores. El registrador dice, no te voy a calificar eso porque este caso ya ha sido, está en proceso de tacha por falsedad documental. No te lo hemos revocado. Tú no tienes que hacer un razonamiento simple. ¿Qué es lo que está en juego acá? ¿El acto, el hecho de la asamblea o el título formal? Por eso, cuando empecé la clase empezamos con diferencia entre acto formal y acto material. Acá lo que va al Poder Judicial en el caso de falsedad es el título formal. Esa acta era falsa, pero el contenido era verdadero. Tanto verdadero es que en una asamblea con todo lo de la ley, con una copia certificada bien hecha, el notario nunca dijo nada, ratificaron la Asamblea General. Oye, ese documento, y yo le dije, pues si no es informe oral, fue mi ponencia. Yo le dije, señor, porque él mismo le explicaba, ¿no? Bueno, el informe oral es una cosa espectacular, les cuento. Ahí ya tuvo más o menos ver si el abogado llevó un diplomado, ¿verdad? Porque hay gente que no sabe nada, están ahí al frente y están ahí. Hay gente, y me da gusto, gente que se expresa muy bien en el informe oral, ¿no? Habla de los principios, de la calificación. Este ha llevado una maestría o un diplomado, y creo que ha sido guacho. Pero hay gente que está perdida, no sabe nada. Y este señor en el informe oral, ahí para atarantar a mis otros dos vocales, ¿no? Porque yo sabía el caso. Dice, no, que ya es una asamblea, que ya hemos ratificado, que en la anterior vez hubo una acta que tuvo un problemita, y pero en otra asamblea hemos ya ratificado y todo está bien, y digo que todo no se va, bla. Entonces yo saco las garras y le digo, señor, ¿por qué no explica que su anterior título yo tachado por falsedad documental? El no se puso colorado. Y me dice, sí, doctora, pero ese error ya lo estamos pagando. O sea, el señor admitió que efectivamente el acta de reapertura era falso, pero esto no era el motivo. En esta nueva presentación, esa acta ya no formaba parte del título. Estaba el acta original y una ratificación, ¿no? Aclarando que había algunos defectos que había en el acta, pero todo estaba verídico, bien legal. ¿Yo por qué le iba a tachar? ¿Porque estaba en curso una tacha por falsedad del acta de reapertura? No, inclusive, si el acta de la asamblea estaba siendo cuestionada, yo tampoco tendría que ver nada. ¿Por qué? Porque lo que está en cuestión es el acto formal, no el acto material que es la asamblea, no el acto material que son los acuerdos de la asamblea, la elección. Esto no está en cuestión. Lo que está en cuestión es el acto material.
¿Se dan cuenta? A ver, no sé cuánto tiempo tengo. Quiero saber, ¿hasta cuándo vamos a hacer? ¿Hasta qué hacemos una tala para ir a la... Ah, ya tenemos que ver. Pero de verdad un break, algo. Y ya he venido, si ya lo tempranito, después si tomar desayuno. Bueno, ¿hasta ahora están entendiendo o no? Y me he dado cuenta que esto fue muy machista, ¿no? Soy la única chica que ha venido de macho. Todos son varones de este diplomado. No puede ser, chicas, ahora tú. A ver, no sé, también en mi escuela. Vamos a volver a tomar el tema de la calificación de la vida. Cuando es tacha sustantiva, ¿qué es lo que tiene que verse? No, hay gente que tacha por tachada, como hay casos que se observan cuando realmente deberían ser una tacha. Pero en primer lugar, adolece de defecto insubsanable. O sea, traiga lo que traigas, ya no le vas a subsanar en esta sitio de presentación. Ya no más. Cuéntame. ¡Qué mal! Borremos esa. Correcto. Obstáculo, adolece de defecto insubsanable. ¡Qué mal! Tacha sustantiva de título. Ni para echar la culpa a nadie, porque yo mismo lo he hecho. Ya, adolece de defecto insubsanable. Aquí está la segunda parte, ya está bien. Que afecta la validez del contenido del título y contiene un acto no escribible. En personas jurídicas, por ejemplo, existe, ¿qué no se escribe ahí? La venta de acciones. Viene y metió una venta de acciones. Tacha sustantiva. Es un acto no escribible. ¿Qué más? Otro acto no escribible. En predios, hasta hace poco, estaba el comodato, que es un préstamo en uso. Yo en esas cosas, como me gusta escribir tanto, saqué que sí escribí. Luego hubo un pleno y el pleno dijo no se escribe el comodato, porque no hay una mutación real. Acto no escribible. Otro, contratos preparatorios de compra-venta, no es un acto escribible. Lo que sí es un acto escribible, lo que dice la norma, es que son los contratos de opción. Esos sí son inscribibles. 2019 o 2021 del Código Civil. Están todos los actos que se escriben en el registro de predios, ¿no? ¿Por qué es importante este tema? No es porque a alguien se le ocurra, tiene una base doctrinaria. ¿Cuál base doctrinaria? Que el derecho a registrar se rige por el principio de ¿qué? De tipicidad. Sabemos, ¿no? Cuando hemos estudiado derecho penal, ¿no? ¿Qué es un delito? Es un acto jurídico típico de jurídico. Significa típico. Está previsto en la ley. La tipicidad rige también en procedimientos sancionatorios. A nadie le puede sancionar por una falta que no está establecida en una norma. En derecho laboral igual. No te pueden despedir si la falta no está establecida en la norma. Igual en el registro no se puede inscribir un acto que no está previsto en la norma. Y particularmente en el registro de predios, cuando no genera un acto, una mutación, un cambio en la titularidad o en el objeto. Por ejemplo, el hipoteca es un acto, es un derecho real de garantía, es un acto inscribible, ¿no? El embargo no genera una mutación real, sino es un acto realmente personal, que tiene que ver obligacional, pero por disposición de la ley, porque expresamente lo dice la ley, porque el juez lo dice, se inscriben los embargos, ¿cierto? Porque va a tener, de por sí, los embargos no tienen una connotación real, sino obligacional, sí, pero si se ejecuta, sí va a tener una repercusión real. ¿Por qué? Porque se va a cambiar la titularidad del ejecutado por el que ahora va a ser adjudicado, ¿no? Entonces por eso se inscribe el embargo. Los contratos preparatorios no se inscriben, solo se inscribe el contrato de adopción porque la ley lo manda. El contrato de comodato no se inscribe, pero se inscribe el contrato de arrendamiento porque la ley lo manda. Hay cosas que son inexplicables y caprichosas porque la ley lo manda, pero si no está establecido en la ley, para inscribir el registro de predios tiene que ser un acto que genere una mutación real, que tiene que ser de derecho real. Eso es propiedad. En jurídicas, ¿qué se inscribe? Todo acto, la Constitución
y todas las modificaciones que tengan que ver con la Constitución, la modificación de estatutos, pero sobre todo los poderes. ¿Qué es lo que genera oponibilidad? Por eso es que, por ejemplo, el comité electoral y la Junta de Vigilancia de una cooperativa no se inscriben. ¿Por qué? Porque el de la Junta de Vigilancia no es un representante legal, por eso no se inscribe. ¿Qué se inscribe? La verdad, el registro mercantil, el registro de personas jurídicas son un registro de ¿qué? De representantes y de modificación de estatutos. ¿Qué es lo que tengo que escribir? ¿Qué es lo relevante del estatuto? Las facultades de los órganos de representación. Eso es lo más importante, ¿no? También la duración. Pero ahora últimamente con el nuevo reglamento, ahora uno tiene que poner en su constitución el distrito de la asociación. Si no está el distrito, tachado. No sé, la verdad que no entiendo la razón. Pero bueno, la idea acá es que uno debe saber cuándo es un acto inscribido y cuándo un acto no es inscribido. ¿Por qué les digo eso? Y ¿saben? Cosa que yo me tengo que explicar, es por experiencia que tengo en el tribunal. Porque la gente quiere que escriba cada cosa. Bloquéame la partida. ¿Con qué? Con este documento. ¿Qué es el documento? Mi denuncia policial. Mi denuncia policial de que esa compra-venta es falsa, por lo tanto, bloquea la partida. Y pone bloqueo. Ah, no, bloqueo te voy a poner. Bloqueo. No es bloqueo. ¿Esto qué cosa es? Simplemente una oposición, una inscripción, nada más. Y las personas lo traen denuncias policiales, ¿qué más traen? Notificaciones del Poder Judicial. Y sobre todo, últimamente hay más actos sobre rectificación. A cualquier cosa dice rectificación. Que es, el tema de rectificación es toda una clase, es un diplomado que puedo dar de rectificación. Pero ¿por qué les puedo decir ahorita lo que es rectificación? Porque estamos hablando de la calificación negativa. Porque muchas rectificaciones son actos no inscribibles. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, lo que hacen es: señor, rectifico, pido que se rectifique la titularidad de Anita Pérez, porque Anita Pérez, ese contrato